But we have 4 sizzling curatorial minds here, so it will only get hotter. Thank you for your patience with the heat. We are where we are, and we echo where we echo. Okay. My name is Jim Volkert. I'm an independent museum consultant and have worked with TIPA for many years, both in Argentina and other places in Latin America. This session, called The Narcissus Pause, started out as a conversation about sort of how curators communicate what they're thinking to the audience in a kind of self-contained way. And we're going to break that out a little bit. We're going to reach much further than that. You are also captive for part side B, which will also be here after the break, and working with the exhibition that's directly below us. Okay? So, let's start. The Narcissus Pause. Curators facing a refracted mirror. And we can put up that, Maya? Let's put up the Magritte image. Maya? I think Maya is in there. No, the Magritte image. The Rene Magritte image. The Rene Magritte image. The image of the mirror. Okay, it doesn't matter. We'll start. April 2019, this year, was a consequential month. It was the month of the Notre Dame fire. Venezuela was in crisis. New Zealand changed its gun laws after a mass shooting, leaving 51 dead. Egypt changed its constitution to allow President Sisi to rule until 2030. A comedian, Volodymyr Zelensky, was elected president of Ukraine. That was all April of this year. There was also an international collaboration of 200 members, 60 institutions from 20 countries for the enlightenment of humankind, a collaboration to create the first photograph of a black hole at the center of the supergiant galaxy in the center of the Milky Way, 53 million light years away, and an image that's 53 million years old. And the heavens are speaking. The galaxy is Messier 87, part of the constellation Virgo, the loyal, hardworking, and practical constellation that is the disappointed goddess seeking the goodness of mankind. The telescope, called the Event Horizon Telescope, was actually an array of telescopes from Chile to Spain, synchronized with an atomic clock to within a fraction of a millimeter to look at the same object. Truly a giant mirror looking backwards in time. Way backward, and forward in global collaboration. April was also the month of another kind of global collaboration with International Museum Day. The theme this year was new roles for museums as active actors in their communities. This at a time when museums look in the mirror and to determine if they're looking backward or forward. The International Council of Museums, ICOM, had established new standing committees. The Committee for Museum Definition, Prospects and Potentials, headed by Jette Sandahl, the founder and director of the Museum of World Cultures in Sweden. We're looking to create a new mission for museums that put museums and communities on equal footing with expectations of cultural democracy and equal exchange. This is a deep and coordinated look at how to redefine museums. The current mission statement was adopted by the 22nd General Congress in Vienna, Austria, in 2007, and this is what they had been operating under, ICOM had been operating under, as the mission of museums. A nonprofit permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates, and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study, and enjoyment. And oh my God, I don't think any of us do that. Nevertheless, that's the definition that ICOM has now been struggling with. And there's a huge fight at this point. This definition may be its own black hole of internal self-satisfied reflection.
in a Time magazine article this past June, yet it pushes the point. As museums become more and more conscious of the strong social role they play, there is a need for more explicit platforms of the values from which we work. We need to work with relevance in the context we live in, and this certainly makes that clear. Let me read to you. There's another faction in ICOM that says, that's not the mission. That was what we used to do. That was the way museums were defined. We're now at a point of needing to redefine it. And these are the words that have now been proposed as the new definition of the mission of museums. Museums are democratizing, inclusive, and polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts and the futures. Acknowledging and addressing the conflicts and challenges of the present, they hold artifacts and specimens in trust for society, safeguard diverse memories for future generations, and guarantee equal rights and equal access to heritage for all people. Museums are not for profit. They are participatory and transparent. They work in active partnerships with and for diverse communities to collect, preserve, research, interpret, exhibit, and enhance understandings of the world, aiming to contribute to human dignity and social justice, global equality, and planetary well-being. This goes well beyond the language of acquires, conserves, and exhibits, and holds up a mirror not to flatter ourselves with how nice we look, but to question ourselves, confront ourselves, and look at the changing way we communicate in an increasingly complex and hostile world. With predictable vibration of a pulsar and after contentious debate, the ICOM conference in Kyoto postponed the vote on the new definition. So there isn't a definition at this point yet. We'll hang that out there for right now. Today we look to advance the discussion about the proposed definition and have 4 museum practitioners who operate from ethical points of view and will help us gaze more deeply into the mirror of the museum as a place in space and share with us how their thinking affects their work. Ignacio, Claudia, Damien, and Richard. I will introduce each of them and they will make a 10-minute presentation looking at particularly at how they approach what they do. Richard Sandel is the co-director of the Research Center. I just went dark. Yeah. So, okay, I'll talk louder. Is it on? It's not on. My audio just collapsed. It's okay. I'll talk louder. Richard Sandel is the co-director of the That's the way this works. And galleries at the University of Leicester. His work is driven by a desire to use culture and museums in a socially purposeful way to tackle pressing issues, challenge contemporary preconceptions, and develop a more inclusive and ethical approach to topics such as LGBT rights, disability, and social isolation and loneliness. Richard. Okay, thanks. I might stand up so I can see you. Can you all hear me? Yeah. Can you hear me at the back? Brilliant. It's great to see you all. Thanks, Jim. Just over 20 years ago, a new permanent gallery opened in the Castle Museum and Art Gallery, which is the main civic museum in the city of Nottingham in England, where I live today. It's well visited by local families, by tourists, by art lovers alike. And this beautiful bowl was displayed at the heart of a family-friendly gallery, the main gallery that you would see when you go into this museum. And it was used to tell a love story between 2 men, Andrew and Neil. Sadly, Neil, he was a colleague of ours in the museum, and he died a couple of years earlier, and friends and family had raised money to commission a bowl in his name. It's made by one of his favourite artists and was included as a part of this main new permanent gallery. If I look back now, the decision to include this bowl then was driven, I would say, more by grief, by loss, by sadness, a desire to act on that, than it was a purposeful attempt to try and promote LGBTQ equality.
but nevertheless it still stands for me as an early example in my own practice of using museum work as a form of human rights work, which I want to talk about in a few minutes today. So in the 2 decades since Niels Bohl was displayed, a huge amount has changed, and we've seen in some parts of the world at least massive advances in LGBTQ equality, and we've seen portrayals of same-sex love and desire and gender diversity appearing in museums around the world, more in the last 5 years than in the previous 50. So a lot's changed, but also at the same time as that progress has happened, you only need to open a newspaper wherever you are in the world to see that human rights are never fixed, they're never stable. We can never take those gains for granted, and we might have activists might secure a win in one domain only to find that it provokes a vicious backlash, and we see those rights being rolled back in another domain. So in that process of flux and that contested, certainly in many of our contexts, we're working in a world divided. How do museums do that kind of work? What can they do when these issues are so fiercely contested? And I want to use a recent project I've been involved in to shed some light on this. And I want to argue that if we conceive of everyday museum work as a form of human rights work, that demands that we marshal all our resources and we think about our resources and our skills and we pull them together in a highly purposeful way to try and achieve our goals and to try and use them to advance human rights. So, about 3.5 years ago, the research centre I work in was approached by the National Trust. If you don't know the National Trust, it's Britain's biggest museum and heritage body. It has 500 sites, 140 registered museums, 65,000 staff and volunteers, and it has its membership is larger than the population of Norway, so it's a really big organisation for us in the UK. And they approached us and said, we want to join other cultural organisations in marking 50 years since the partial decriminalisation of homosexuality in England and Wales. It's also a very conservative organisation in many ways, but also very progressive in others. So let me give you a flavour of what we did. If you look closely, you'll see me in one of the pictures. I found myself as part of one of 17 Pride marches that the National Trust participated in. So it went out very publicly, joined these events, and I was in the first one, which was in a city in the southwest of England called Exeter. And as we marched through the streets with our specially made banners, it was really noisy, and the families were lining the streets of the city centre, and I found myself lip reading because it was so noisy. And time and again, I saw people going, "Oh my God, it's the National Trust. Oh my God, it's the National Trust." There was just such shock, surprise to see this Middle England organisation marching in a kind of LGBTQ Pride event, but that perhaps should have warned me for what was about to come later on. So this was some of what came later. We told LGBTQ stories that hadn't previously been told at around 12 historic sites across England and Wales. In July of that year, we launched a short film that told the story of one of the owners of one of these houses, and we were on the front page of every newspaper in the UK and some international ones for a period of nearly 10 days. So that story ran and ran and was billed as being mutiny, with people leaving in large numbers apparently from the organisation in protest at what we had done. We pressed on, and as autumn approached, we staged our most ambitious interpretive intervention in this house. It's a really beautiful historic house called Kingston Lacy in the south of England. You can just about make out one of the former owners of Kingston Lacy, William John Banks, who was a member of Parliament, and he inherited Kingston Lacy in 1834, and he set about changing this home that he loved.
But 7 years later, he was caught in what was called an indecent act with a soldier, and he had to flee and go into exile to avoid execution. And we wanted to tell that story because he continued to shape the house that you see today from exile, from being abroad. He sent back artworks and drawings and detailed, intricate designs, and the house carried on being shaped and remade. So what did we do here to try and... We wanted to tell that story, but we wanted to activate it in a way that would not just reveal the deeper history of the house, but would also get people to reflect on equality issues today. This is what greeted people as soon as they walked in the front door of the house. So we created a series of interventions that were threaded throughout this beautiful, enormous house. This was intended to signal that your experience would not be a typical country house experience, that something very different was going to happen. And visitors walked their way through 51 big, thick ropes that were knotted. They were remembrance knots, and they were marking each rope, each knot was to remember one of 51 men who were hanged, who were executed during William John's lifetime, to evoke a sense of why he left the house that he loved. And this was a fully immersive and sensory experience with as much to feel as to understand. And we created a soundscape with staff and volunteers from the house reading out the names of the 51 men. And you can hear a little bit of that, hopefully, just now. John Hubbard, George Hines, Joseph Bird, Methuselah Spalding, David Robertson. So you get the idea. This is a plan of the ropes. So there was layers of meaning which were embedded in the way these ropes were displayed. So the height of the knot indicated the age of the man that was executed, and they ranged from 17 to 71 years old, the men that were killed at that time. And the positioning is to do with the date that they were caught. So you start at the beginning, and by the time you exit, you encounter the ropes which represent the last 2 men to be hanged for same-sex acts in Britain. And if there are ropes are paired or in couples, that's because the men were either caught together or killed together. Why were they? They were hanged because... They were hanged because the laws of the day prohibited same-sex acts. So they were hanged because they were caught having same-sex relations. Okay. Moving on, this was further through the house. It's a projection. It looks like 3 windows, much like these, are open, but the middle one is closed. There are shutters, and we're projecting a window onto that which appears and disappears. And our attempt here was to try and disrupt any sense that it was terrible in the past and people got killed and everything's fine today. And so we projected stories, contemporary stories of people who had to leave the homes that they loved in the last 2 or 3 years. And we included people in the UK, we included people from Uganda and Chechnya, so we were referencing present-day stories of displacement because of intolerance towards LGBTQ lives. We made the headlines again, but this time the organisation had grown in confidence, and we had a huge amount of support from the cultural sector for the work that we've been doing. And I'm just going to finish with a really short clip, if we've got time. It's just 2 minutes, and it will give you a sense of some of the responses that we had from, in this case, 2 women who live nearby and who visited. So I'll roll this now. An institution like the National Trust to recognise the LGBT community was special. I've started to follow the coverage on Twitter and saw sort of as more and more exhibitions were announced and there was events, we sort of tried to get involved and
then we started to see them attending Pride, and again we were sort of like, okay, we want to try and get along to one of these events, and being so close to Kingston Lacy, this is kind of our turf, this area, that we wanted to support it because we thought it's a big thing, especially raising a son that we want to show that the world is more inclusive of his parents' lifestyle. It's not like we're just, everything is about being LGBT, but you still get that when it's recognised, you get that little bit of, yay, it's, you know, I can connect with this. Because we learned stories but we didn't even realise that it had that Kingston Lacy had such a, you know, strong and powerful LGBT background, didn't we? So it's interesting for us to know about these powerful figures, you know, who were in the community. They paved the path for us, really. Yeah, absolutely, they did. I think you can walk in here perhaps with a closed mind and walk out thinking, I did not realise that happened. I think you will start reaching those people that were critical of it, who perhaps will change. Maybe what we would say to those people is, why don't you go along and just experience it, just make an opinion based on the facts. Because if it wasn't for someone from the LGBT community, you wouldn't have this beautiful property, you wouldn't have what you have here. So it's almost like if that's their attitude, it's like saying, okay, well, we'll board up Kingston Lacy and not let anyone in. For Isaac to see that our history isn't just with us, that a lot happened before, and I think that's important. He won't understand it at this age, but in 10 years' time, and we can say, you were at this exhibition where this happened, and that only happened within your grandpa's lifetime. Okay, I'll just finish this one last slide, and I suppose it's because, as the two speakers in the film were hinting at really, in a way, we did this work partly for LGBTQ people whose histories have been erased from many, many museums and historic sites, but we probably did it even more to try and act upon a climate that we all inhabit, a climate of equality and inequality. And we did an in-depth audience study with several thousand visitors to these projects that we did. And this just gives you a sense of the impact that it had and how possible it is for all of us in our work to weave through things large and small, human rights work, into our daily museum practice. So it's a spectrum. On the far left, you've got outright rejection. So you've got people who wrote to complain, who resigned. We have a politician in Northern Ireland who tore up his membership card from the National Trust on live television. So people who were very anti. At this side, you've got people who were hugely supportive. But the vast majority of people, literally, like everybody else, is somewhere in the middle. And they were prompted. Some of them didn't want it, they didn't ask for it, they didn't really like it, but most of them were prompted to reflect, to think a bit differently. They spent longer, they talked more, they shifted their attitudes, and some of them were really inspired to take action and to try and support LGBTQ equality in their own lives. So sometimes we can have a kind of huge impact on people. I'll leave it there. Thank you. I hope I didn't take too long. Thank you. Ignacio, a big institution acting boldly. Ignacio Paravano is an independent curator and exhibition designer working at the Museum of Memory and Tolerance in Mexico City, among other memory organizations. He is a photographer, a social activist with a social activist background, and is now working in museums where he can develop both of these aspects. He's interested in creating spaces where people can reflect on pressing current and social issues, femicides, violence, migration, as well as their connection to history. Ignacio. Gracias. And my friend. Hola, ¿se escucha? ¿Escucha? Bueno, yo entro a los museos de una manera diferente, no diferente, pero no desde la academia, sino justamente desde el activismo. Desde que tengo 4 o 5 años
empecé a escuchar la palabra nunca más en Argentina. Me tocó los juicios a los militares donde el fiscal alega con el famoso nunca más. Y siempre tuve eso del nunca más en la cabeza. Y el tema de trabajar en los museos de memoria. Encontré mi lugar como para hablar del tema, desarrollarlo. Y a partir de ese momento, hace como 10 años, que caí en el Museo de Memoria y Tolerancia, y de ahí se fue extendiendo un poco mis lugares de trabajos. Empecé siempre con el nunca más, justamente lo que decía Richard, nunca más, nunca menos, era mi obsesión, o sea, tampoco todo lo logrado, luchar para que siga estando, para que no se vaya a retroceder en muchas de las batallas, ¿no? No solamente el nunca más, sino jugar con el nunca más y el nunca menos. Y empecé a trabajar todo temas más de memoria de los 70, de los 80, migración, y ahí surgen varias exposiciones sobre Tlatelolco, la matanza de Tlatelolco en México, hablando de los estudiantes, libros prohibidos de la dictadura. Y ahí trabajé, bueno, me llamaron para hacer la Casa de la Memoria Indómita, ¿no? Que estuvo muy nombrada y hubo una mesa sobre esto. Trabajé con Clau en la curaduría de la exposición y fue muy, muy intenso trabajar en esta exposición, hablar de México, de los 70, de las matanzas, de la guerra sucia. Fue un trabajo muy fuerte, muy cercano con la comunidad, con las víctimas. Y en todos estos años primeros de trabajo, hablando un poquito del espejo, ¿no? El espejo intervenido, de los cambios que uno va teniendo mientras va trabajando, hicimos mucho énfasis en los eslogans, en lo que se hablaba en las marchas, vivos los llevaron, vivos los queremos, aparición con vida, todas las consignas que hubo en Argentina, en toda Latinoamérica, sobre los desaparecidos de esos años. Unos meses después de haber trabajado tan intensamente con Rosario Ibarra y con toda la familia y con las madres de desaparecidos de México, surge un hecho que justamente nos hace como confrontarnos, ¿no? Estábamos también con Clau muy conmovidos, que fue el tema de la matanza, la desaparición más bien de los chicos de Ayotzinapa, ¿no? Entonces empezamos a notar y a sentir como íbamos por las marchas y escuchar las mismas frases que se decían en los 70, entonces empezamos a sentir como en un loop, ¿no? O sea, como escuchar lo mismo Entonces, tanto trabajar por el nunca más, tanto trabajar por la memoria y que se vuelva a repetir las mismas consignas, fue como un momento como muy fuerte para nosotros y muy fuerte para, bueno, empezar a replantearnos en este espejo de verte, bueno, qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y entonces justamente escuché esta frase, que no es mía, que es: si el fin último de los museos de memoria es lograr un mundo que no necesite más memoriales, deberíamos repensar nuestra estrategia porque evidentemente estamos perdiendo la batalla. Obviamente no soy ingenuo, no sé que con un museo no voy a cambiar la historia, pero bueno, me llamó la atención esta frase que escuché, no sé bien de quién, y dije, bueno, ¿qué estamos haciendo para que realmente no se vuelva a repetir? Y estábamos justamente inmersos en estas nuevas marchas, en estas nuevas luchas que repetían lo mismo. Menos memoriales y más justicia, ¿no? Campañas también que hablaban de, bueno, de a ver, ¿para qué sirve esto? Quizás necesitamos que no haya impunidad para que no se vuelvan a repetir las cosas. Entonces, en ese momento empecé a trabajar, bueno, hablemos de cosas del presente, cosas que están pasando ahora, ¿no? No nos vayamos, obviamente es importante hablar de la memoria para entender el contexto histórico y nunca perderlo, pero bueno, vamos a temas quizás más relevantes, como dice Nina Simon en muchos casos, para la gente que quiere realmente temas, ¿qué está pasando ahora, no? ¿Cómo trabajamos esos temas que son difíciles porque están pasando en la calle, están pasando en este momento, y cómo lo enfrentamos en una sala de exposiciones? Entonces, bueno, ahí empezamos a hacer exposiciones sobre estos temas urgentes, ¿no? Como feminicidio, estas eran las cuerdas del machismo, que te ibas tropezando y había frases sobre el machismo, los hilos de la impunidad, lo entretejido de la impunidad del feminicidio. Esta es una pieza de Teresa Margoles, que justamente también está en Chile. Empezamos a hablar del aborto, lo llevamos a esta posición argentina, esto fue en el 2014 o 15, justamente antes de toda la explosión del tema. Hicimos aborto legal e ilegal en México, toda esta contradicción. Empezamos a hablar también sobre asesinato a periodistas, ahí entrabas a la exposición con la boca tapada
amordazada y te hacías toda la exposición en silencio y luego te lo sacabas y escribías sobre libertad de expresión. Entonces empezamos a ver cómo tratar de hablar de estos temas que estaban pasando ahora, ¿no? Como cambiar un poco el foco y obviamente siempre haciendo énfasis en lo que pasó antes, ¿no? Es un altar sobre asesinato de periodistas que hicimos también en el museo, tráfico de armas. Esto fue en el medio de los gobiernos de Peña Nieto y Calderón, fue bastante complejo tratar estos temas, pero muy interesantes. Y violencia policial, acá por ejemplo hablamos un poco del pasado y del presente, intervenimos una foto de los Black Panthers y le abrimos la mano y le pusimos celular sobre el cellular power y cómo se graban ahora el tema de la violencia policial. Ya 3 minutos. Bueno, entonces no solamente, bueno, y surge la otra cuestión después de los chicos de Yotzinapa, que es cuando gana Trump. Entonces también fue otro momento de decir, bueno, ¿estamos realmente haciendo exposiciones para todo el mundo o estamos haciendo solo exposiciones para nosotros y para gente que piensa como nosotros? Entonces empecé a hablar un poco de lo que decía Elaine, de, bueno, cómo nos movemos un poco de ese lado de confort, de hacer exposiciones que nos aplaudan y que lleguen a otros tipos de público. Entonces no solamente es hablar del presente, sino cómo lo hablamos, cómo hablamos del presente. Y les quiero, bueno, tengo muy poco tiempo, pero quería hablar justamente de una exposición LGBT que hice en el Museo de Memoria y Tolerancia, que fue bastante importante y compleja, porque tratamos de hacerla saliendo desde el activismo, saliendo desde un lugar y ampliar un poco el público y ampliar un poco el espectro para que todo el mundo vaya a verla y que no se asuste, que no estén los mismos de siempre yendo a las exposiciones. Entonces empezamos a retomar quizás cuestiones como la familia, cuestiones que generalmente tratamos de no usar esos tipos de palabras, entonces de ser más amplios y entender el tema de la comunidad LGBT a través de incorporar a gente que no viene del activismo. Entonces hicimos cómo naces en una sociedad que te van poniendo en un lugar en rosa y celeste, si no te sientes cómodo de estar en ese lugar, te metes en un closet, entonces eran todas las voces del closet. Era como muy amigable, sin perder el tema de que de sea fuerte de lo que se esté hablando, no perder como el eje y que sea interesante, pero que esté hecho un poco para todo público y no solamente para los activistas que van siempre a las exposiciones, ¿no? Entonces salías de la puerta y te entrabas en el arco iris. Y por ejemplo, esta es muy interesante que usamos el papel de la madre. En México la madre es muy importante, entonces hicimos una sala dedicada justamente a las madres que apoyan a sus hijos. Y esto resultó, la parte histórica también, hacer desde dónde venimos, de dónde viene la lucha. Y esto resultó en una exposición muy, muy exitosa en cuanto a público. Iba la gente a pedirse la mano, llevaba a su abuelo, era como muy amable y esa es la forma que estoy tratando de trabajar, que es, bueno, no solamente el presente, sino tratar de un lenguaje. Estamos perdiendo la batalla cultural, ¿no? Estamos perdiendo, o sea, la derecha, tenemos así muy simplificado, hay como un 30% de progresismo, un 30% de extrema derecha que nunca van a cambiar, pero hay un 40% que son más flexibles y ese 40% con los algoritmos que hablábamos, con los fake news, están yéndose para la extrema derecha y no sabemos nosotros desde el progresismo comunicar, ¿sí? No sabemos comunicar nuestra parte. Entonces creo que lo que estoy trabajando ahora es eso, es el cómo comunicar, cómo llegamos a ese 40% que en este momento de extrema derecha se están yendo para un lado, estamos viendo el mundo muy caótico y es muy hostil y complejo. Creo que tenemos que hacer esa pausa, la pausa Narciso, y pensar realmente, yo como vengo del activismo, cómo quiero transmitir lo que quiero transmitir y que realmente llegue a todos y no que nos aplaudamos entre los que vamos siempre a las exposiciones de cierta manera. ¿No tengo más tiempo? No más. Bueno. Let me apologize because because of the bus time and transit time, I put very strict time, so they're going to get it's going to get faster as we get closer to the end of their time. So I apologize to you and to them for having to compress what are big and important thoughts. So please talk with them during break and at other points to continue the conversation.
Claudia Zaldivar is an art historian specializing in public cultural policies and cultural management. She's the director of Galeria Gabriel Mistral for 8 years, where she worked closely with Chilean and Latin American artists on contemporary art and politics. Since 2012, she is the director of the Museo de Solidaridad Salvador Allende, where her main focus has been recuperating the museum collection and retracing its archive, connecting the museum to institutions around the continent. Claudia. Muchas gracias. Debo decir que nos dijiste 15 minutos. Hola. Yo venía, acá se nos piden como las presentaciones como un mes antes, ¿eh? Entonces yo venía con una idea y como saben en Chile hay una movilización muy grande que está sucediendo hace un mes y que continúa y que hoy día les cuento que logramos que se subieran un 50% las jubilaciones a la gente de la tercera edad, que es un gran logro, que se bajara el transporte público, que paguen la mitad y que los medicamentos se compren directamente en una venta virtual que va a hacer el gobierno. Entonces se va a postular una nueva constitución que se va a votar en abril, o sea, hemos tenido una cantidad de cambios y eso me dijo, yo no puedo llegar acá a hablar de las curatorías. Entonces, lo que voy a hacer es contarle un poco los principios del museo, que es un museo muy único. Acá está Amanda de la Garza, que ha trabajado con nosotros una de las historias del museo respecto a México. El museo fue pensado en los 70 como un museo museológico que cuestionaba el canon hegemónico, como un museo político en el más amplio sentido de la palabra. Los propósitos era acercar el arte al pueblo, estamos hablando de los 70, deselitizarlo, hacer una relación con el mercado, ya que la obra era donada directamente por los artistas de diferentes partes del mundo, y con una fuerte línea en lo experimental como modelo. Fue pensado por una importante red de intelectuales, ahí estaba Mario Pedrosa, Dora Ashton, Julio Carlos Argán, etcétera, etcétera. Y artistas progresistas del mundo en apoyo a la solidaridad del pueblo de Chile que estaba viviendo el primer gobierno elegido democráticamente socialista, el gobierno del presidente Salvador Allende. Debía ser un museo de arte moderno y experimental que se donaba al pueblo de Chile, pero se estaba donando al pueblo latinoamericano. Y se tenía pensado ya en esos tiempos, en los 70, como un paralaboratorio, como un espacio de experiencia, que era la gran idea que estaba promoviendo Mario Pedrosa desde los años 50, que estaba exiliado en Chile en ese minuto, y que, bueno, viene el golpe, este proyecto se rompe, y se rearma después en el exilio, esta vez en apoyo a los derechos humanos, y ya en los 90, cuando vuelve la democracia a Chile, por primera vez se establece como museo y desde los 90 está funcionando en Chile. Entonces eso para tener como antecedente. Entonces la pregunta cuando asumimos el museo era cómo seguir trabajando ese modelo museal basado en arte, política y solidaridad que se hace más necesario que nunca hoy. Vemos el museo como un paramuseo, abierto y en permanente cuestionamiento y transformación a partir de sus proyectos, como una plataforma de diálogo activa con la comunidad y sus públicos. Espero que vean que no solamente son palabras, sino que lo estamos haciendo. Sin duda los proyectos, exposiciones, investigación en torno a sus archivos, programas públicos son trabajados desde problemáticas contingentes como la invisibilización por la historia, la desaparición de obras, los derechos ciudadanos, el negacionismo, el medio ambiente, extractivismo, recuperación de tejido social y convivencia social, que son los grandes temas que nos mueven. La participación real de los públicos la pensamos a largo plazo, como proceso, sin necesidad de respuesta efectista, y la vinculación con el territorio para nosotros es clave, con nuestro barrio. Como también fomentar la diversidad, la inclusión y el pensamiento crítico en los públicos y en los proyectos que estamos trabajando. Por lo tanto, para nosotros a nivel curatorial es fundamental la investigación rigurosa. No creemos en los curadores narcisos.
conectado con el museo, con las temáticas del museo o con las contingencias que nos interesan. Y también son muy importantes las redes de colaboración locales e internacionales, o sea, ese diálogo a la par. No, acá no es cosa de financiamiento, sino estar pensando juntos, eso nos interesa a nivel de colaboración. Creemos en las curatorías como procesos reflexivos de investigación, de pensamiento contemporáneo, que tomen riesgo, que sean inéditas para el museo. Ideal un trabajo mancomunado del museo directamente con los curadores, en permanente diálogo, negociación y tensión. Muchas son co-curadas por el museo y producidas por el museo. En el caso del trabajo que hacemos con vinculación con el territorio, estamos trabajando en curatoría colaborativa y hacemos co-curatoría con el museo y los vecinos. Y por ningún motivo aceptamos exposiciones blockbuster. Eso no se mira. Entonces, ¿cómo se pone esto? Perdón. Esta imagen anterior es el día de las movilizaciones. Al otro día, un colectivo que se llama Delay Light intervino el edificio de la Telefónica, que es una de las grandes compañías de teléfonos de Chile, y que fue ícono durante muchos años, y apareció esto al otro día de la quema de los metros. Entonces, ¿aquí cómo se pone el video? En 200 metros, gira a la derecha y corre el conchetumare que vienen los pacos. Quema de izquierda, renuncia Piñera. Por la Alameda, muestra la moneda. Luchada de palo, frente por balazo y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son pegadas a la constitución y lo perdonas. Con puño y cuchara frente al grabado y a todo el estado. Cacerolazo y escucha vecino, meta a la vecina y a la barrica de gasolina. Con una mano y aumenta los ojos que cobran el cacerolazo. Camilo Castellano, Macarena Valdés, Luma FP, abajo el TPP, por la educación, por la salud, y la razón y la fuerza. Luma se escucha de lejos la cacerola y la corazón aquí no estamos piola. Metemos la cuchara pensando no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos saliendo a distinta boquita. Chile despierta, cuchara de perro, tu balazo y el toque de queda. Cacerolazo. Bueno, esto... Esta música es de Anita Tijoux, una gran música chilena, que refleja totalmente lo que estaba pasando en Chile. Les cuento súper cortito, se alzó el alza de, o sea, se subió el ticket del metro y ya venían conflictos con ciertos liceos públicos y estos chicos, estamos hablando de adolescentes de 15 años, empezaron a llamar a la evasión. Y ahí la gente, y esto en paralelo, bueno, no voy a contar toda la historia porque tengo 10 minutos, esto produjo una gran explosión de algo que se venía acumulando de hace mucho tiempo y que siempre en Latinoamérica decían los chilenos somos los ordenados, económicamente somos los mejores, invertir ahí, por supuesto, pero uno siempre decía en la periferia. Y están sucediendo muchas cosas, hay desigualdad. Y pasó que la gente explotó. Había habido ciertos políticos que dijeron cosas insólitas como levántense más temprano, compren flores en vez de comprar comida porque están más baratas, van a los consultorios porque van a hacer vía social a las 5 de la mañana. Y la gente empezó a sentir un abandono terrible, una falta de empatía terrible. Y ya están estudiadas eso, lo que les estoy diciendo, y esto explotó. Y explotó transversalmente, o sea, no solamente la gente pobre, sino que uno veía marchas bajando de los sectores altos, todos concentrados en el centro de Santiago, y sin parar la movilización. Entonces,
En los 80 fue, como sabemos, impuesto el modelo neoliberal por la dictadura, que con un ingreso per cápita de $25.000, uno de los más altos de Latinoamérica, sin embargo, es uno de los países con peor distribución de las riquezas del mundo, con un sueldo mínimo de $5.400 anuales, y el 71% de la población gana menos de $8.500 anuales. O sea, esa diferencia estamos hablando. Y una concentración de la riqueza del 1%, que es muy parecido, yo diría, a lo que pasa en Latinoamérica. Por lo tanto, la violencia que se respira en sus calles, la desigualdad, gran desigualdad en educación, salud pública, miserables pensiones, un elevado costo de vida, por tanto un gran endeudamiento de la población, una sensación de abandono y la necesidad urgente de tejido social. Y al final, lo que se da cuenta, y las investigaciones que se han hecho en este mes, te dicen, oye, la gente se está movilizando porque ahora pertenece a algo. Y eso es preocupante, o sea, parte de las demandas sociales está ahí por pertenecer a un movimiento que es Chile, que estábamos totalmente fisurados y ahora nos sentimos parte de un todo. Entonces, ese movimiento continúa y con minorías de violencia que están metidos los chicos del Sename, que son los adolescentes delictuales, el narco también se ha metido y ciertos grupos anarcos que son los que están incendiando, quemando, saqueando. Entonces nos encontramos con esto, y la gran solicitud era la nueva constitución, que lo logramos, se va a votar en abril y es un nuevo mecanismo. Entonces, como museo, ya pasa esto y dijimos, ¿qué hacemos? O sea, ya había estado de excepción, habían puesto a los militares en la calle, nos reunimos, trabajamos 21 personas en el museo, dijimos, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, pasemos el museo y hagamos una plataforma de diálogo y en este minuto vamos a cerrar las exposiciones porque estaban los militares en las calles y no nos íbamos a hacer parte de eso, pero sí abramos y ahí se empezaron a hacer cabildos. Bueno, y ahí coincidió que teníamos dos exposiciones que les quiero mostrar. La de Teresa Margolles, que habíamos ya inaugurado hace un mes, que estaba tratando el tema de la desigualdad. La carne muerta nunca se abriga, la curadora Andrea Pacheco. Y específicamente les voy a hablar de esta obra, que es el Capital Teculea, un rayado que Teresa toma de la frontera de Colombia con Venezuela y la traslada a Chile, trabajando el tema del neoliberalismo. Y lo instalamos esta es la casa abandonada al lado del museo, y en 2 cines abandonados en Santiago. Y pasó que empezaron las movilizaciones y estaba este afiche en el museo, que la gente se lo empezó a apropiar y fuimos con el afiche a las marchas a entregarlo y empezó a aparecer el afiche en distintos sectores de Santiago con el tema del neoliberalismo y la igualdad. Entonces, ahí fue alucinante para el museo decir, estamos trabajando, o sea, no es que lo hubiéramos estudiado, no, estábamos trabajando en este tema de la desigualdad y lo tenemos ya metido en la gente como protestando, o sea, era real lo que estábamos hablando. Y esto ya es una frase que me impresionó bastante, que es ya el capital teculea sin condón, o sea, ya apropiación total, que lo encontré fantástico. Bueno, y luego el otro proyecto, que otra línea curatorial, que esta es la del trabajo que hicimos con el barrio, que se llamaba Proyecto Mirada de Barrio. Nos demoramos, o sea, trabajamos durante 2 años, hicimos encuentros, encuestas, trabajamos con antropólogos, etcétera, etcétera, y la comunidad nos pidió al final fue una co-curatoría con ellos, poder trabajar en torno a 4 talleres y en torno al barrio. Entonces hicimos un taller de textil comunitario, uno de fotografía, otro de postal para niños y de literatura. Y bueno, y esta es les voy a mostrar una imagen de la exposición. Este es el textil que armaron los vecinos, trajeron los muebles de su casa, la fotografía, etcétera, y invitamos a los iconoclasistas que mapearon el barrio y que se fue trabajando la exposición, todo el estudio de lo que pasaba en el barrio a través de los productos de los iconoclasistas. Hicimos una sala de experiencia que ahí también recogimos la situación del barrio. Y bueno, y esto produjo que cuando vinieron las movilizaciones y cuando abrimos las puertas del museo, que fue la decisión que tomamos,
De los primeros cabildos que se hicieron en Chile fueron en el Museo de la Junta de Vecinos Nuestros. O sea, ya teníamos un tejido social ahí súper armado. Llegaron 200 personas, se discutió, ya llevamos 3 cabildos. Después contarles que cuando terminamos la exposición dijimos acá hay que abrir un programa de vinculación con el territorio permanente, o sea, una línea de trabajo permanente que tenemos. Y se crearon brigadas que son autogestionadas por los propios vecinos, que hay brigada de textil y de fotografía y de huerto, que ellos dan los talleres y nosotros apoyamos permanentemente. Entonces, por un lado pasan los cabildos, indígenas, llevamos como 6 cabildos, y en la plaza las mujeres empezaron a hacer el taller de textil, que están preparando una gran pancarta para la Junta de Vecinos para salir, porque están saliendo a marchar juntos desde el barrio. Y acá lo último, esta es la última actividad que viene el sábado, que el taller de fotografía sale a registrar los grafitis de las calles para dejar los registros en los archivos nuestros. Y les traje algunas frases que me habían pedido del público, porque está todo rayado, una caminata en la Plaza Italia, como 10 cuadras, y un libro abierto de todas las demandas y todo el pensamiento que está sucediendo ahora. Entonces esto ya está en el Museo de Bellas Artes, son 3 frases que pesqué del Museo de Bellas Artes. El neoliberalismo nace y muere en Chile, contra el arte neutralizador, nicho del arte capitalista, y Mata tu Paco interior, que es una cita de Roberto Mata, y cómo el arte se hace cargo de nuestros muertos. Eso. Muchas gracias. Thank you, Claudia. Damian Corbera is a curator and researcher at Museo del Barrio in Paraguay, based in Ascension, and though originally from a border city, Ciudad del Este, he comes from a literary background. He writes fiction, poetry, and essays, teaches Paraguayan literature and creative writing. He studies Portuguese, Spanish, and the Guarani languages, as well as the current neoclassical relationships between Paraguay and Brazil. He joined the museum in a 2012 coup d'etat and Ferdinand Lugo impeachment, when many peasants were killed by the police in the border between Paraguay and Brazil, and artists took an active role in their defense. Damian. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, quiero pensar en qué tipo de conocimiento especializado puede ofrecer alguien que como yo justamente no es especialista. Pensar en un conocimiento de otra índole, inespecial, ¿no?, en torno a la lectura y a la escritura situada en los museos y atravesada por la práctica curatorial, una práctica a la que accedí en parte por accidente y precisamente por venir de la escritura. Ciertos museos pueden ser leídos como espacios utópicos acotados. La propia arquitectura del museo donde yo trabajo es una arquitectura que está cerrada hacia afuera, hacia el exterior, porque se construyó durante el periodo dictatorial de Alfredo Stroessner en Paraguay, que fue una de las más largas dictaduras militares de Sudamérica, y constituye justamente un espacio de reserva y de resguardo para muchas gentes, para muchas prácticas, personas, discursos que no tenían espacio en algún momento. Entonces es una suerte de fuerte, ¿no?, protegido de la fuera de la intemperie. Estos espacios acotados y utópicos articulan, por supuesto, las distancias entre su cierre interior y su exterioridad, inmediata o no, y crean ecosistemas no siempre sostenibles en otros medios, quizás más hostiles para sus formas. Dependiendo de circunstancias particulares, la apertura de ese intersticio museal hacia lo fuera de sí puede tensionar la circunscripción del museo y desplazar sus efectos hacia circunstancias inesperadas, hacia una contingencia, ya sea que se debilite el control sobre lo que sucede en el museo o que se redispongan mundos de modo a suscitar nuevas formas de conversación o interpelación. La función de investigación, de moderación o de articulación de los curadores resulta vigente y no pocas veces demonizada. El rol autoral, que con cierta facilidad puede ser asimilado al de la autoridad con efectos autoritarios,
parece ser el objeto de una crítica que pone en tela de juicio una forma de racionalidad dominante que podría estar presente en ciertas prácticas curatoriales. Pero aunque los curadores ejecuten una investigación en la que incida una lógica académica, también es cierto que otras se agencian alrededor de apuestas intuitivas y cifradas en los afectos, sin que por eso se vea amenazada necesariamente una potencia crítica. El trabajo curatorial, así lo veo, puede tratarse de un anhelo de conocimiento del mundo a partir de una organización coyuntural de poéticas, y en esa disposición muchas veces hay un excedente que se articula por escrito. La escritura, pues, puede estar al servicio de las curadurías, no solo como un complemento que articula las fronteras abiertas entre las imágenes y los gestos que integran los relatos curatoriales. En ocasiones la escritura deviene expresión y huella de un proceso de aprendizaje que la investigación curatorial propicia. Por supuesto, los museos están llenos de textos de sala, curatoriales, en catálogos, señalética, publicaciones, cédulas de sala, archivo, obras textuales, tipográficas, textiles, en subtítulos, discursos pronunciados, conferencias, obras sonoras, audiovisuales, nombres, firmas, relatos de guías, etc. Parece que el museo es terreno fértil para el discurso. Demasiado discurso, dirán algunos. Un cuento de Ursula K. Le Guin, se llama Textos, presenta a un personaje, Johanna, que tiene una fobia particular. Ella le teme a los textos. Tiene que vérselas con los textos presentes en los libros, en los periódicos, en los grafitis, impresos en estampas, en la ropa, textos en discursos en la radio, y trata en lo posible de huir del discurso, de los textos. Tiene esta fobia. De pronto un día, andando por una playa, observa las olas del mar y la espuma del agua, digamos, sobre la arena, y se le antoja que esa espuma se parece a una suerte de caligrafía. Entonces empieza a pensar en la posibilidad de leer la espuma del agua, que se parece justamente a un encaje. Y se pregunta si entonces no puede leer también quizás un encaje tejido a mano, ¿verdad? Y comprueba con horror que puede leer un encaje y que puede descifrar su mensaje, ¿verdad? Como Johanna, yo descubro con cierto asombro que quizás el conocimiento de la escritura va a estar siempre, para siempre conmigo. No puedo huir de ella. Como otro cuento de Ray Bradbury, en el que él piensa un hombre que tiene miedo a las calaveras, a la imagen de la calavera, y que descubre con espanto que dentro de sí mismo hay una calavera, ¿verdad? Estoy condenado a leer inclusive, como Johanna, lo que no es escritura, aunque es cierto que el texto no es el barro, no es el tejido, ciertamente. Pero la escritura también es más que escritura, es coreografía para una comunidad de hablantes, es una casualidad, es un resto y a veces es nada. Quiero pensar un poco en algunas políticas de la escritura, olvidando un poco la figura de este Narciso atrapado en su estadio del espejo, y que podría ser como una metáfora también del autor atrapado ante el espejo vacío de la huella, de la página en blanco, ¿verdad? En una ocasión, mi abuela, que es guaraní hablante, ella no habla castellano, me dijo en guaraní, leí tu texto y me senté a llorar porque no entendí nada. Quizás en algún momento yo necesitaría replantearme algunas cuestiones y pensar en algún texto que mi abuela pudiera entender, ¿verdad? Pero ella no es la única que llora. La escritura crítica, humanística, la escritura poética, tiende a articular las tensiones entre opacidad y transparencia. Y el mercado ha sido uno de los demandantes de transparencia total. Por supuesto que discursos pedagógicos, políticos, deben convocar a cierta inclusión, a la constitución de un nosotros inclusivo, colectivo, pero tampoco habría que temerle a la imposibilidad de no entender ciertas cosas. Pensar que justamente ahí se puede guardar cierta reserva crítica contra la deglución de los mercados que instrumentalizan, capitalizan o neutralizan las poéticas
con su afán de transparencia. Pero me pregunto, no me contesto, ¿cómo hacer para que esa opacidad sea activa? O si debe serlo, o si puede existir como un excedente inútil, como diría una canción de los Chiches Vallenatos, si puede ser una ceniza fría. Quiero mostrar algunas imágenes de una preocupación que obviamente a mí como escritor me aqueja, ¿no? Y que de alguna manera se refleja también en nuestro trabajo en el Centro de Artes Visuales Museo del Barro. Son algunas obras que justamente trabajan con textos o proyectos curatoriales más de laboratorio, de experimentación, que han trabajado con la activación o la animación de los discursos textuales en sala. Esta es una obra de Celso Figueredo, por ejemplo, que reelabora en metal el discurso de un crítico de arte sobre la situación política en Paraguay a partir del golpe de Estado en 2012, ¿no? Que fue el resultado de la masacre de Curuguatú, que fue una masacre que enfrentó a policías y campesinos y que tuvo como resultado 17 muertos, y además tuvo como resultado un proceso de una serie de golpes que se desencadenaron en el resto de América Latina. Hemos tratado de incluir texto también en sala, ¿no? Textos poéticos. Este es, por ejemplo, el proyecto de Sonia Cabrera, Otilia Heimat, es su seudónimo, que tiene un proyecto que se llama Concubinas de Dictadores, que consiste en un blog en el que ella va posteando. La idea es realizar un posteo por cada uno de los días que duró la dictadura de Alfredo Stroessner sobre la situación de niñas o mujeres que fueron víctimas de abuso durante los procesos dictatoriales en América Latina. Este es un proyecto de Nicolás Granada, que tiene un proyecto que se llama Nico Veo la Calle. Él es antropólogo, escritor y fotógrafo, y recorre las calles de Asunción, realiza capturas fotográficas y luego produce textos que los pone en circulación en distintas plataformas, sobre todo en redes sociales, y que en el contexto de una exposición que curamos el año pasado en el museo, incorporamos también en la exposición. Esta es una obra de David Amado, es una intervención que realizó en el Panteón de los Héroes, que es como el edificio más emblemático de la ciudad de Asunción, con una frase poco alegre del entonces presidente Horacio Cartes, que ante la demanda de los estudiantes por políticas educativas, por una educación gratuita y de calidad, respondió que habría que contestarles con balines de goma, ¿no? Y logró proyectar por algunos instantes, digamos, esa frase de Horacio Cartes en el Panteón, y eso también le dimos, digamos, amplificación en el espacio del museo. Tuvimos una exposición que fue un experimento. Ahí estamos escuchando con la escritura de Félix Solán, que es un artista que interviene ocasionalmente en las salas de exposición también con su caligrafía. Esta es una exposición que se llama Pliegos de Palabra Red, donde expusimos cuadernos de artistas, de escritores y de críticos en una sala del museo. Y por otro lado, en una exposición, la última exposición que estamos cerrando ahora, tratamos de incorporar también textos, ¿no? Es una exposición en homenaje a un antropólogo, Bartomeu Meliá, que ha trabajado mucho la cultura guaraní en Paraguay, es uno de los principales especialistas en cultura guaraní en Paraguay, y tratamos de activar y de animar, digamos, el discurso de Meliá, pero también los otros discursos escritos en sala. Aquí está, por ejemplo, una obra de Leticia Alvarenga con la palabra yopoy, que justamente invoca una economía de la reciprocidad del don y contradón guaraní, que es reivindicado de alguna manera por Bartomeu Meliá. A veces nuestras intervenciones son precarias, son con tizas sobre las paredes de las salas o con carbonilla. O con pasacalles, ¿no?
Y por otro lado, bueno, nuestro museo es un museo comunitario también. Es un museo para una comunidad de hablantes, como decía, para una comunidad de artistas. Esta no es una obra, en realidad es una intervención que hicimos durante el velatorio al artista Ricardo Migliorisi, que fue un artista muy importante en Paraguay y cuyos restos fueron velados en la Fundación Migliorisi, que es un museo contiguo al Museo del Barro y que él fundó. Y realizamos una intervención de las salas con sus textos durante su velatorio, ¿no? Como Joana, yo trato de leer el museo en sí como una forma de escritura y me enfrento a la idea de que su género discursivo no podría ser definido de antemano con un criterio homogéneo. Dependerá de cada programa expositivo y museal pensar los momentos fuertes de una escritura museal como formas de ensayo que especulan en torno a un conocimiento a partir de la argumentación con imágenes y la administración de tendencias teoréticas y poéticas, como una novela con acento en caracteres narrativos en que el protagonista puede ser el tiempo, o como poéticas en que se enuncie un contenido marginal y se le dé lugar para que produzca un eco, tendencias que por supuesto pueden coexistir. Muchas gracias. Let's thank again all 4 of our passionate, sizzling curators.